tienes fe, en Él puedes confiar, tus sueños vas a lograr. ¿Estamos listos, hermanos? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Tome su lugar. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Estamos viviendo situaciones que son un adelanto de los acontecimientos futuros. La guerra, quizá no declarada, pero ya manifestada en Palestina, en los judíos, el pueblo de Israel y con los palestinos, divididos por la franja de Gaza, que ha sido estratégica para Israel y que también ha sido también como una defensa importante para ellos, la seguridad de ese lugar. Y sin embargo, las noticias llegan para todos y para todo el mundo, con muchas cosas y con muchas situaciones que a veces en nuestro corazón se siente triste. La muerte de niños y adolescentes, la muerte de adultos, de ancianos y de personas siempre será un motivo de tristeza y de luto. Y dentro de estos 2 gobiernos, quiero decir que hay muchos acuerdos establecidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en torno a este conflicto que tiene ya muchos siglos y muchos años en el tiempo actual. Que si muchas de estos acuerdos y estas cláusulas que se han editado y establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quizás muchas de estos acuerdos dañarían tremendamente el lugar en el caso del pueblo de Israel y quizás, desde luego, iría en contra la mayoría de ellas del pueblo de Dios. Quiero mencionar que el pasaje que nos ocupa nos hace ver la realidad del sentir de Jesucristo nuestro Salvador, como Él sintió en el tiempo antiguo. La versión entre los judíos y los palestinos no ha sido nueva, pero también el sentimiento de Dios y el corazón de Jesucristo en torno a este conflicto siempre ha tenido una definición maravillosa en el corazón de Dios, porque en primer lugar yo quiero decirle que Dios es amor. En segundo lugar, yo quiero decirle que Jesucristo ama. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es amor. Que en la palabra de Dios se nos enseña que las 3 divinas personas aman por igual y que comparten los mismos pensamientos, sentimientos y la misma voluntad hacia el hombre. Estos 3 son Dios, el solo Dios verdadero. Y que en ellos solamente hay el bienestar, el deseo de bendición para todos los hombres. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que sean salvos, que ninguno se extravíe. Dios no quiere las guerras, Él no está de acuerdo con estas cosas.
Y el apóstol Santiago dice claramente que las guerras vienen por las pasiones de los hombres. No es ya tanto entre los pueblos, sino principalmente entre los líderes de las naciones que se dejan llevar y están dominados por sus pasiones. Y como resultado entran las iras, el odio, el rencor y las desavenencias tremendamente. Quiero mencionar que el Señor Jesús también vivió un conflicto similar. En el capítulo 4 de Juan nos enseña directamente lo que el Señor Jesús vivió en carne propia acerca de esa división entre aquellos palestinos de Samaria y los judíos, raza de la cual él nació. Y quiero decirle que en el corazón del Señor Jesucristo estaba el conocimiento de todas las cosas, porque Dios lo conoce todo. Cristo conoce todas las cosas. Le digo también que en el tiempo del Señor Jesucristo, los samaritanos era una población de ese lugar de Palestina que habían creado a raíz de los años un odio tremendo entre los judíos y ellos. O más bien los judíos los aborrecían y no podían verse. No había una buena relación entre esos dos pueblos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Por la historia bíblica encontramos que los samaritanos precisamente no eran oriundos de ese lugar, no eran nativos. Los samaritanos fueron el resultado de las conquistas de los asirios en tiempo atrás, antes de Jesucristo. Los asirios conquistaron el reino del norte, el reino de Israel, la porción de los judíos que estaba habitando ese lugar, y entonces los expulsaron de esas tierras. Y como resultado, encontramos entonces que los judíos fueron separados de ese lugar y regresaron a Judea. Pero hallamos allí que los asirios se quedaron dominando ese lugar. Y allí, juntamente con todos los demás pueblos gentiles que no eran judíos, establecieron una mixtura y una mezcla de razas. Los descendientes de los asirios y de esas razas gentiles trajo como resultado el pueblo de Samaria. No era una raza pura, era una de las características que en la ley de Dios había establecido para Israel, que Israel se guardaría de no contaminarse con los otros pueblos, porque su raza era una raza pura. Dios así se los había ordenado. Y como resultado, los judíos en ese tiempo del Señor Jesús eran acérrimos enemigos de los samaritanos, porque los veían mal. Quiero decirle que en el pensamiento del Señor Jesucristo, en el evangelio que él venía predicando a todas las personas que le oían, principalmente al pueblo de Israel, llegó un punto en que uno de los fariseos o de los grandes entendidos de la ley de ese tiempo se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús les dice claramente a esa persona: ¿conoces la ley? ¿Conoces la ley? Y lo menciona la palabra de nuestro Dios de manera muy clara. Y le dice: ¿conoces la ley? ¿La has leído? Y él dijo: sí, yo la he leído y la he comprendido. Y el Señor le dice el mandamiento maravilloso: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente y tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, hallamos entonces cómo los judíos tenían un concepto diferente de quién era su prójimo. Y como resultado, estaban buscando pretextos para seguir odiando a los samaritanos. En Judas capítulo 10, en los versículos 27 en adelante, encontramos precisamente 25 en adelante, la enseñanza importantísima del buen samaritano. Quizás para aquellos que escuchaban a Jesús hablar de un samaritano bueno era indudablemente
una burla para los judíos, porque los judíos no podían entender que también los samaritanos podían actuar en bondad. Por eso en la parábola importantísima del buen samaritano, Dios les hace ver, el Señor Jesucristo les hace ver quién es realmente el prójimo. Es una enseñanza que habla no simplemente para manifestar la bondad del buen samaritano, sino también principalmente para hacerle ver a los judíos que ellos están equivocados en sus pensamientos y que deben entender quién es verdaderamente su prójimo, su próximo, el más cercano. Por eso les presenta esta hermosa enseñanza de Lucas capítulo 10, 25 en adelante, para hacerles ver que aquel que fue golpeado y que fue dañado por los ladrones en el camino, que era un judío, fue auxiliado no por un levita de Israel, no por un sacerdote de Israel, sino por un samaritano. En ese sentido les hace ver la actitud del samaritano, la bondad del hombre, el cuidado hacia sus heridas, porque la Biblia dice que aquel hombre, viéndolo maltrecho y golpeado al lado del camino, se bajó de su cabalgadura, sacó el aceite, agua y vendas y curó las primeras heridas de ese hombre, lo ayudó y lo llevó al mesonero para que allí se recuperara y le ayudase. Y dijo el Señor Jesús: ese es el más próximo, aquel que tú tienes cerca, pero no solamente aquel el más próximo de ti, sino aquel al cual tú puedas prodigarle toda ayuda necesaria, aquel que pueda recibir de ti una bondad, aquel que pueda recibir de ti una ayuda, aquel que pueda tener de ti una solución a sus problemas. Ese es tu prójimo. Por eso dijo el Señor: amarás a tu prójimo. Quiero decirle que el Señor Jesús actuó de manera maravillosa en estos pensamientos, cambiando los conceptos de las mentes de la gente de su tiempo. Y quiero decirle que en el tiempo de ahora está ocurriendo lo mismo. Quiero decirle que la salvación llegó a los samaritanos y que los samaritanos se convirtieron al Señor. Aleluya. ¿Usted da gracias a Dios por esto? Bueno, todo el capítulo 4 de Juan nos habla precisamente del testimonio de la mujer de Samaria, de su conversión, de su encuentro con Jesús, de su salvación. Pero también nos habla de su testimonio porque regresó a su casa y a su ciudad de Samaria para decirle a toda la gente lo que Cristo le había hecho. Le había hecho entender, comprender la ley. Le había hecho entender que debería leer la ley, que es la voluntad de Dios. Le había hecho entender todas las cosas de su condición actual y que necesitaba un Salvador, que era Él. Aleluya. He hallado un hombre que me ha dicho todo. He encontrado a un hombre que me ha explicado la ley como debe ser. He entendido, decía la mujer, que este me parece que es el profeta y es el Cristo. Y entonces dice la Escritura que muchos de estos samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer. Cuando nosotros en nuestro testimonio personal como cristianos no tenemos un resultado visible alrededor de nosotros, de personas que se conviertan por nuestro testimonio, algo está pasando en nuestra vida personal. Nuestro testimonio no puede ser real entonces. Estamos viviendo una idea, un idealismo, una utopía. Estamos creyendo que las cosas alrededor nuestro están conforme a la palabra. La mujer dio testimonio. La mujer compartió con todos los samaritanos. No se calló, habló lo que Cristo hizo en su vida. Y esto conmovió a la ciudad. Dice la Biblia que muchos samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer de Samaria. Aleluya. Y estos samaritanos, convencidos del testimonio de la realidad de esa mujer transformada por Jesucristo, vinieron a Jesús. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿A quién es él? Jesús.
y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. 48 horas Jesús predicando en Samaria. La gente llegaba con él, escuchaba el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, y la gente se convertía al Señor. Verso 41: y creyeron muchos más por la palabra de él. Si hubo un puñado de hombres o de mujeres, o muchos de ellos convertidos por el testimonio de la samaritana, también por las 48 horas de ministerio del Señor Jesús en ese lugar, muchos más, muchísimos más se convirtieron al Señor. Porque la Biblia dice: creyeron en él. Aleluya. Los samaritanos siempre peleaban porque ellos tenían un lugar de adoración, pero también tenían sus dioses. Los judíos peleaban también porque tenían Jerusalén y su templo, y se ufanaban de su religión, pero también tenían sus dioses. ¿Qué hizo Jesús? Vino a conciliar los pensamientos y a cambiar la mentalidad de ellos para hacerles ver lo que había venido el Señor a decir. Ya no era necesario un templo para los gentiles, porque ellos mismos serían templo de Dios. Aleluya. Créeme, mujer, no te fijes si tu templo es el mejor o el templo de Jerusalén es el mejor. Te digo que el Señor está buscando ahora adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son ellos? Los que tienen al Espíritu de Dios en su corazón, los que tienen al Espíritu Santo en su vida. Ellos son los adoradores verdaderos de Jesús. Muchos de estos samaritanos, como la mujer, recibieron la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Porque yo quiero asegurarle esto: recibieron la presencia del Espíritu Santo. Porque nadie puede creer en Jesús y llamarle Señor si el Espíritu Santo no está en él, dice la Biblia. Todos los que creyeron en Jesús, el Espíritu Santo llegó a sus vidas, hizo presencia en su corazón, aleluya, y se convirtieron en adoradores verdaderos para el Señor. Es lo que ahorita está pasando, y es lo que está ocurriendo ahorita en Israel. Los palestinos quieren tomar más territorio y quieren quitar los lugares santísimos de Israel. Y los judíos, el pueblo de Israel, fue regresado a su tierra, porque a través de los miles de años esa tierra es de Dios, y esa tierra fue entregada en heredad a los judíos. Aleluya. Y esa es la tierra, y ese es el punto. Ese es el lugar que Dios ha puesto por su habitación visible para el mundo y su testimonio para todo el mundo. Que en ese lugar se levantaría su templo, aun cuando haya sido destruido, se levantaría su templo, porque allí llegará el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tiene que llegar a la tierra en algún punto, en algún lugar. Tiene que ubicarse en la geografía del globo terráqueo cuando Él venga y ponga sus pies sobre la tierra. Y a Él le ha placido, a Dios le ha placido que ese lugar sea en Israel, y que esa tierra ha sido entregada para su adoración y para el lugar donde ponga sus pies cuando Él venga a esta tierra. ¿Usted se goza por esto? Así que vamos a ver a Jesús. Yo voy a ver al Señor Jesucristo. Bueno, si vivo. Ojalá viva mucho, ¿verdad? Y si no, también lo voy a ver. Aleluya. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que debemos de hablar de la salvación como habló la mujer de Samaria, que debemos testificar de la obra de Jesucristo, pero también debemos entender cómo se ubicó la fe de la mujer samaritana y de los samaritanos. Por eso dice la Biblia que en aquel tiempo futuro, o en este tiempo futuro,
muchos se levantarán, muchos Cristos, y a muchos se engañarán. La mujer de Samaria dudaba de quién sería el verdadero profeta del mundo, pero cuando conoció a Jesús personalmente, dijo: este es el Cristo. Aleluya. Y lo dijo así. Quiero decirle que ese testimonio llegó a los samaritanos. Los samaritanos no solamente querían oír algo más y conocer alguna otra religión, sino también los samaritanos querían saber verdaderamente que había de venir el Cristo y quién era el Cristo. En esas 48 horas que Jesús se quedó en Samaria predicando su palabra, cambió totalmente la percepción de los samaritanos, que reconocieron y terminaron diciendo al creer en él: verdaderamente sabemos, este es el Salvador del mundo y este es el Cristo. Aleluya. No hay más. No estamos ya más que en poco tiempo que empiecen a aparecer las expresiones de los Cristos. Ya hay personas que se han adjudicado este título, pero será de manera más fuerte. Muchos adjudicándose esta obra de la salvación de los redentores que quieren ser para la humanidad y para el mundo. La iglesia de hoy y los cristianos de hoy en el mundo no solamente deben saber quién es Jesús y qué hizo Jesús, sino deben tener una plena convicción que Cristo es el único Salvador del mundo y es el único que es el Cristo de Dios. Él es el único, no va a haber otros más. Él es el único a quien Dios ha autorizado para venir y a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es nuestra posición y cómo debemos pensar en relación con lo que está aconteciendo allá en Israel, en esa guerra, en esa disputa, precisamente por el territorio y por sus lugares y su jerarquía de autoridad? Israel es el Israel de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios, elegido y escogido, guardado y preservado. Ese es el Israel cuyos descendientes vienen desde hace mucho tiempo, y desde el tiempo de Abraham y desde el tiempo del llamado de Dios para estos hombres. Ese es el pueblo de Dios que hizo pacto con Dios y que Dios cumplirá su pacto. Aleluya. ¿Nosotros qué debemos hacer? Que si los palestinos vienen con todos los árabes y van a arrasar a Israel, que si Israel se defiende y envía una bomba atómica sobre aquel pueblo o sobre los pueblos, Israel tiene un armamento muy sofisticado, muy fuerte. Ha sido armado para defenderse de sus enemigos, porque esa es su tierra y van a pelear su tierra hasta la muerte, porque Dios se las entregó. Pero yo quiero decirle que mientras nosotros vemos las cosas de lejos, Dios está con su pueblo. Y si usted ora y si no ora por Israel, Dios está con su pueblo. Y que los acontecimientos que están descritos en la palabra de Dios se van a cumplir con el pueblo de Israel allá. Y no hay más. Pero nosotros como iglesia debemos tener cuidado de levantar a Dios nuestras oraciones, porque la Biblia enseña en el Salmo 122: pedid por la paz de Jerusalén. ¿Qué más? Sean prosperados, ¿quiénes? Los que aman a Israel. Los enemigos de Israel, los que no los quieren, los que los aborrecen, los que ahora no los reciben, no serán prosperados. Y todo lo que ellos hagan en aras de desaparecer una raza judía en el mundo, no lo van a lograr, porque no serán prosperados. Pedid por la paz de Jerusalén y seréis prosperados. El apóstol Pablo dice claramente que él daba gracias a Dios por Israel, porque a través de ese pueblo vino el Salvador, que es Cristo. Aleluya.
Nosotros como iglesia debemos ver las noticias como la cercanía y la venida muy próxima de Cristo a la tierra. Usted véalo así. Cuando ya vea usted que el templo ya está todo preparado, el instituto del templo tiene todo ya totalmente organizado para reconstruir el templo de Salomón, cuando menos pensemos. Usted vea las noticias y gócese en la obra de Dios que Dios está haciendo allá, porque Dios va a cumplir su obra y su profecía y sus propósitos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como aquella mujer samaritana que se abrirá a todo el mundo y que todo el mundo mirará sus ojos a Israel cuando llegue el Cristo de la gloria y asiente sus pies y ponga su trono en la gran Jerusalén. Aleluya. Nosotros tenemos que predicar a este Cristo. No estamos hablando de Cristos ajenos ni de otros Jesuses. Estamos hablando de un solo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso aquellos dijeron: tú eres el Cristo. Y complementaron la frase: el Hijo del Dios viviente y el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Yo quiero terminar y quiero decirle que necesitamos una actitud muy fuerte en este último tiempo. Necesitamos tomar compromisos fuertes con Dios, y un compromiso importante con el Señor es que nosotros no solamente leamos la palabra, sino que conozcamos verdaderamente quién es el Cristo que nos ha salvado. Que tengamos una relación con Él profunda, que vivamos un compromiso con Él en todas nuestras actividades cristianas, porque es el testimonio de la iglesia. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia? Llevar lo que Dios ha hecho en su vida, testificarlo a sus parientes y amigos y a todo el mundo, reuniéndose la iglesia para conmemorar la celebración de la adoración al Padre y fortalecerse en el Espíritu Santo para seguir predicando la palabra. Porque hay tiempos peligrosos y vienen tiempos todavía más difíciles para el mundo. La iglesia entonces tiene que estar, y tiene que estar presente en sus actividades cultuales. Tiene que venir y tiene que buscar de Dios y prepararse para crecer. En medio de su trabajo y su actividad, usted dedíquele tiempo a evangelizar personas, a repartir folletos. Nos ocupamos tanto en nuestros trabajos, nos ocupamos tanto en nuestros asuntos, ocupamos tantas horas en nuestra vida, que se nos va el tiempo y no le hemos hablado a una persona. Jesús ocupó su tiempo. Lo invitaron a la ciudad de Samaria 2 días y se quedó allí para hablarles del reino. Y Samaria se convirtió. Aleluya. Yo le quiero decir que ya no tenemos tiempo. Dios está salvando almas y lo está haciendo en su gracia y en su obra, usando muchísimas personas. No haga distinción como los judíos. No busque una élite de personas a las cuales les pueda hablar. Hablemos a todos sin distinción. Acerquémonos a la gente en su necesidad. Vayamos como el buen samaritano a vendar las heridas del corazón. Mucha gente quiere oír la palabra de Dios y quiere recibir un mensaje de esperanza y de fe. Mucha gente quiere ver visiblemente a una persona que la guíe, que la aconseje y que la dirija en las cosas de Dios. Y usted tiene ese perfil. Usted reúne esos requisitos. Hágalo en el nombre de Jesucristo. Hágalo. Propóngase en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo viene por una iglesia que da testimonio. La iglesia es como la mujer samaritana que daba testimonio. Viene el Cristo y muchos creyeron en Él.
Habrá en esta hora personas que quieran comprometerse con Dios. Habrá en esta hora personas que no esperen el tiempo ni la oportunidad de tener una libertad. Algunos dicen: cuando tenga tiempo lo haré. Le dijeron a Jesús: mira, ya cuando tenga tiempo volveré a oírte otra vez. Y muchos no fueron salvos. Aún viendo a Jesús, yo te invito para que tomes una actitud y te llenes de amor como el Señor Jesús. Los pequeños y los grandes, todos necesitamos de Dios. Las familias y los matrimonios necesitamos de Dios. Matrimonios jóvenes, vayan a los matrimonios jóvenes. Matrimonios adultos, vayan a los matrimonios adultos y háblenles de Dios. Jóvenes, vayan a los jóvenes. Adolescentes, lleguen a los adolescentes. Que los niños también hablen de Cristo. Ese es nuestro lugar. Ya no distingamos ni andemos buscando, investigando qué vamos a hacer, esto, lo otro, qué debemos de pensar con Israel, si sí o si no. Usted predica a Cristo, porque ya no hay tiempo. ¿Alguien quiere hacerlo ahora? Y quiere tomar una decisión. Y quiere decirle: yo ocupo mi tiempo y separo mi tiempo para predicar y dar testimonio a la gente. Y presentarle a Jesús cuando Él venga. Muchas personas que crean en Él. Padre bendito, yo sé que estás aquí y que nos llamas. Yo sé que estás aquí y nos acercas. Y abre nuestra mente y nuestra conciencia para enseñarnos. Si ahorita hay guerra en el oriente, tú vas a venir a poner paz. Tú vas a cambiar las cosas. Y aún en el mundo, tú vas a hacer en tu reinado que haya reconciliación y paz. Nosotros hemos venido a decirle a la gente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que se conviertan a ti y que se vuelvan a ti de todo corazón. Que se arrepientan de todas sus culpas y de todos sus pecados. Que debe haber un dolor profundo en el corazón para sentir la carga del pecado y la consecuencia del castigo que pueda venir sobre el pecador. Que es necesario el arrepentimiento y con dolor y lágrimas decirle a Dios que nos perdone, que nos limpie de todo pecado y que nos haga entender su perdón y que nos haga comprender que Él es el enviado y el Cristo de Dios. Gracias, porque yo sé que el que creyera en ti será salvo, y el que no creyera en ti, dice tu palabra, será condenado. Pero tú no has venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Ayúdanos a ser instrumentos como la mujer de Samaria, y ayúdanos a ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, una iglesia que levante células en los hogares, una iglesia que levante grupos familiares en las familias de toda el área donde estemos. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos ahora. Amén. Si tienes fe,